La máquina y el futuro. Poco después de regresar a Alemania y publicar sus trabajos sobre la casa inglesa, Hermann Muthesius participó en 1907 en la fundación de Deutsche Werkbund, la asociación de artistas independientes y firmas industriales que tenía como principal objetivo mejorar la calidad y el diseño de las artes aplicadas sin renunciar al uso de la máquina en el proceso de fabricación de los objetos. Para lograrlo, Muthesius pugnaba por la búsqueda de formas tipo, fácilmente producibles en lugar de la originalidad de un objeto singular. Uno de los artistas comprometidos desde el principio en esta tarea fue Peter Burns, que había rivalizado con Ulbricht en Darmstadt, construyendo su propia casa con un estilo que combinaba el Art Nouveau y la Secesión. Pero su orientación estética cambió radicalmente a partir de 1907, como cuando Emil Rathenau, fundador y propietario de la compañía eléctrica AEG, le encomendó el diseño de todos los productos para su empresa. Burns creó una imagen de marca que aplicó a los carteles, papelería, lámparas, aparatos domésticos y naturalmente edificios. De estos, el más significativo es sin duda Turbine Fabric, una gran fábrica de turbinas construida entre 1908 y 1909, como parte del extenso recinto industrial de la empresa en Berlín. Hacia 1910, el despacho de Burns era un lugar de encuentro para los jóvenes arquitectos con ambiciones. Ese mismo año parece haber sido crucial. El primer encargo del estudio de Walter Gropius dejó su puesto con tan solo 27 años para instalarse por su cuenta otro joven alemán. Ludwig Mies volvió como una breve ausencia y ya el mencionado Charles Edward Gineret inició una estancia de casi un año. Fantasías expresionistas. En la mencionada exposición de Werkbund en Colonia, se pusieron de manifiesto distintas posturas con respecto a la concepción de las artes aplicadas y la arquitectura. Frente a la normalización de las formas tipo propugnadas por Muthesius y plasmada en la fábrica modelo construida por Gropius y Meyer en la propia exposición, otros artistas encabezados por el belga Henry van de Velde defendían una actitud más individualista, basada en la creatividad y en la expresión personal. Van de Velde había sido uno de los personajes más influyentes del Art Nouveau, pero su obra se había concentrado principalmente en el mobiliario y la decoración. En 1904 fue nombrado director de la Escuela de Artes y Oficios del Gran Ducado de Sajonia y construyó su nueva sede en Weimar, desde donde participó en los debates del Werkbund. Su posición en favor de la expresividad plástica de cada artista individual quedó reflejada en las formas más sinuosas, orgánicas y poco tectónicas del teatro que construyó para la exposición de Colonia. Este edificio y las obras maestras de Antonio Gaudí suponen una transición que enlaza el Art Nouveau con un nuevo movimiento desarrollado fundamentalmente en Alemania y que iba a conocerse como el expresionismo. La vivienda holandesa. Los Países Bajos se mantuvieron neutrales durante la Primera Guerra Mundial, por lo que el sector de la edificación no sufrió un parón tan drástico como el resto de Europa. A un ritmo más lento, en Ámsterdam se continuó con la construcción de grandes barrios de vivienda social, fundamentalmente en el ensanche proyectado por Berlage a principios del siglo. Revisado completamente en 1915, el plano definitivo de Ámsterdam Sur muestra un trazado variado en base a ejes monumentales, amplias avenidas arboladas y calles secundarias que conjuntamente definen grandes manzanas cerradas con patios ajardinados. El plan de Berlage marca la transición entre el urbanismo decimonónico y las nuevas ideas de la ciudad que se iban a consolidar tras la guerra. Estos conjuntos residenciales fueron un fértil campo de experimentación formal para los miembros de la Escuela de Ámsterdam, que se agrupaban en torno a revistas Wending. Aunque nunca se autocalificaron como expresionistas, estos arquitectos compartían con sus colegas alemanes el gusto por las composiciones elaboradas y escultóricas, y preferencia por las formas orgánicas cristalinas. Entre ellos destacaron Michel de Clercq. Un estilo internacional.
El periodo entre guerras fue la época heroica de la arquitectura moderna. A principios de los años 20, los experimentos de las vanguardias pictóricas empezaron a aplicarse a los edificios, y al poco tiempo ya se estaban construyendo algunas obras maestras del siglo XX. En los años 30, el llamado estilo internacional se difundió por todo el mundo. Al tiempo de los regímenes nazis y el stalinista condenaban la abstracción moderna y pugnaban por una arquitectura monumental e historicista. Las vanguardias arquitectónicas. Las investigaciones de Picasso, Braque sobre el espacio. Las vanguardias arquitectónicas. Las investigaciones de Picasso y Braque sobre el espacio y su representación cubista resultaron decisivas para la renovación formal de la arquitectura. En los Países Bajos, frente al expresionismo de la Escuela de Ámsterdam, un grupo de artistas fundó en 1917 la revista de Stijl, El Estilo, donde se pugnaba un lenguaje formal radicalmente abstracto bautizado como Nieuwe Beelding o neoplasticismo, y cuya mejor expresión eran los cuadros de Piet Mondrian, primero pintor y luego arquitecto. Theo van Doesburg era el alma de Stijl, su teórico más incisivo y más eficaz propagandista. Gerrit Rietveld, por el contrario, era un artesano, un ebanista, que acabó levantando edificios. En 1923, el grupo expulsó de su trabajo en París, allí a Van Doesburg. Presentó una serie de maquetas y axonometrías que adelantaban el aspecto de la arquitectura neoplástica, elemental, abierta, anticúbica, asimétrica, coloreada y antidecorativa, como él mismo pugnaba. En Todd en Blendée Architecture, hacia una arquitectura plástica, publicado en 1924. Alemania salió de la Guerra Mundial arruinada y desesperanzada. La respuesta de los artistas fue el expresionismo fantástico y utópico, que determinó al mismo tiempo que la terrible crisis económica de principios de los años 20. La vanguardia de la renovación artística alemana fue la Bauhaus, creada por Weimar, mediante la unión de la Escuela Superior de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Oficios de Sajonia, esta última dirigida por Van de Velde, desde 1904. Walter Gropius, su fundador y primer director, se planteó como objetivo la fusión del diseño y la producción. Según su manifiesto fundacional, el fin último de toda actividad plástica es la construcción. Sin embargo, los primeros alumnos de la Bauhaus, más que al estudio de la arquitectura, se dedicaron a la experimentación formal pura del Burgos y a la aplicación práctica en sus talleres sucesivos. Tras esta etapa expresionista, la Bauhaus recibió el poderoso influjo de Stijl entre 1921 y 1922. Van Doesburg impartió en Weimar unos cursos paralelos que modificaron los preceptos estéticos de toda la escuela y contribuyeron a crear la particular gramática formal, en base a geometrías simples y desnudas, articuladas por relaciones dinámicas. Esta nueva orientación se reflejó en el texto de Gropius, y de ahí estructura de la Bauhaus estatal de Weimar, pero no alcanzó su mejor expresión arquitectónica en la nueva sede de la escuela en Dessau, a donde hubo que trasladarse por motivos políticos. Le Corbusier y el espíritu nuevo. Tras haber pasado por los estudios de Perret y Barents, Charles Edward Ginette volvió a su ciudad natal, la Chaux-de-Fonds, para pasar los primeros años de la guerra. Ahí construyó algunas de las casas que ya hacían presagiar su capacidad creativa, y en especial la Villa Schwab. Pero en 1916 regresó a París y conoció al pintor Adamé Osenfant, y juntos lanzaron la nueva corriente vanguardista denominada Purismo, que defendía la superación del cubismo mediante el orden y la precisión en la representación icónica de los objetos cotidianos. En 1920 fundaron la revista Esprit Nouveau, donde Jean Arret escribía sobre la arquitectura bajo el seudónimo, ya nunca abandonado, de Le Corbusier. La recopilación de los artículos dio lugar, en 1923, a un volumen titulado Vers une architecture, que ha sido uno de los libros más influyentes del siglo XX. En él aparecen algunos de los lemas más célebres del movimiento moderno, como la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz, o la casa es una máquina de habitar.
Le Corbusier animaba a sus colegas a fijarse en los nuevos artefactos contemporáneos diseñados por los ingenieros, transatlánticos, aviones y automóviles. Continuando con sus estudios sobre la vivienda, en 1922 diseñó la casa Citroën. Se trataba de una caja de 2 muros laterales macizos y una cubierta plana. En su interior, un salón delantero de doble altura que se combinaban varios niveles de habitaciones menores en la parte posterior. El proyecto fue evolucionando. Se construyó una primera versión en Cité Fouges de Burdeos y otra más desarrollada en la colonia Wissenhorst de Stuttgart. La combinación de casas dominó y Citroën es la base de toda la arquitectura residencial de Le Corbusier en los años 20. Su primera muestra fueron las casas de La Roche y Jeanneret en París, que forman una L al final de una hilera de construcciones tradicionales. En la articulada de volúmenes, el exterior se combinan las superficies lisas y tersas de revoco blanco en los paños de vidrio y plano enrasado. En el interior de la casa de La Roche, los espacios están enlazados mediante una promenada arquitectural. Un paseo arquitectónico a base de rampas, pasarelas y escaleras que llegó a ser uno de los rasgos característicos de toda la arquitectura. Mies van der Rohe y el espacio fluido. Después de su estancia en el estudio de Barents y de unos primeros años postguerra expresionistas y revolucionarios, Mies van der Rohe inició hasta 1923 una nueva etapa, más pragmática, coincidiendo con el final de la crisis económica alemana. Fue entonces cuando decidió publicar el primer número de la revista G, un proyecto de edificio de oficinas de hormigón armado, acompañado de un texto en el que se rechazaba el formalismo y apostaba por la economía y la funcionalidad. En una línea que poco después sería conocida como la nueva objetividad, el año siguiente dibujó un proyecto que suponía el primer paso hacia la búsqueda de una nueva concepción espacial, la llamada Casa del Campo de Ladrillo. Está formada por una serie de muros extensos que en el interior configuran espacios interconectados de modo continuo y en el exterior se extienden libremente por el terreno. La planta, con evidentes ecos de composición de plásticos, revela la inexistencia de ejes dominantes y habitaciones concebidas como células cerradas. Sin duda, Mies conocía bien la arquitectura de Wright, filtrada a través de Estigio, el alojamiento social y la ciudad contemporánea. La revolución arquitectónica de los años 20 no se limitó a cambiar formas, sino que incidió también en los aspectos sociales, especialmente en la mejora de la vivienda colectiva y en la transformación de la ciudad. Para ello se formaron en 1928 los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, donde se plantearon temas como la descongestión, la higiene y la racionalidad funcional del alojamiento como cédula básica de la ciudad. Fue en los Países Bajos donde más pronto se aplicaron las ideas modernas. Jacobus Johannes Peter Oud demostró su destreza neoplástica en la fachada de un café de Unie den Rotterdam. Demolido en 1940 y reconstruido en 1988, pero como arquitecto municipal desde 1918 pensaba que la arquitectura moderna debía comprometerse con los problemas reales del alojamiento social y no limitarse a los experimentos compositivos. En Alemania, una vez estabilizada la economía en 1925, la construcción de una multitud de barriadas residenciales de bajo coste comenzó, generalmente conocidas como colonias, aparte ya de la citada Westinghof en Stuttgart. Este tipo de conjuntos se realizaron fundamentalmente en Berlín y en Frankfurt, a base de largas construcciones de viviendas en hilera, con fachadas lisas, huecos sencillos, cubiertas planas y un máximo de 4 alturas. A la capatera alemana, como Martin Wagner, como responsable urbanístico, se construyeron las Wolfensdorf, o la colonia de la herradura, en Britz, conocida así por la forma de su recinto central. América y la modernidad. Los años 20 fueron una época de prosperidad para los Estados Unidos. Sin embargo, frente a la efervescencia vanguardista europea, la arquitectura norteamericana se movía aún dentro del clasicismo Beaux Art, consagrado en la Exposición Colombina en Chicago en 1893. Este conservadurismo estilístico se aplicaba incluso a los rascacielos, un tipo de edificio genuinamente americano que en sus aspectos técnicos era muy innovador. Un buen ejemplo fue el concurso para la sede de Chicago Tribune en 1922, al que se presentaron numerosas propuestas historicistas y unas cuantas vanguardistas. El diseño ganador de estilo neogótico era de Raymond Hood,
un arquitecto que iba a mostrar su versatilidad compositiva modernizando posteriormente su lenguaje en el rascacielos McGraw-Hill y en el conjunto de Rockefeller Center, ambos en Nueva York. Pero la mayor influencia de estos fue la Exposición de Artes Decorativas de París en 1925, que dio nombre al estilo Art Deco, caracterizado por una ornamentación simplificada policroma con cierto sentido escenográfico. Su obra emblemática es el rascacielos Chrysler, en Nueva York, de William Van Allen, cuyo remate destaca el perfil de Manhattan por sus formas semicirculares escalonadas y con motivos triangulares. La difusión mundial. Los años 20 fueron una década excepcional para la arquitectura. A las obras y arquitectos ya mencionados se les puede añadir otros que reflejan riqueza del movimiento moderno. Un caso especial es el de Holanda, donde, además de Wendingen y de Stijl, hubo otros enfoques paralelos como la mezcla de objetividad funcionalista y expresión constructiva plasmada en el sanatorio Zonastral, en Hildesborg, de J. Duquier y B. Bijoevi, en la fábrica de Van Elle, en Rotterdam, de J. A. Brickman y Elsie van der Vogt, o la escultórica composición volumétrica del ayuntamiento de Hilversum de W. M. Dudok, una obra singular e inclasificable llamada la Mansión de Verre, en París, de P. Chaho,